Millonario finge estar casado con su sirvienta para no decepcionar a su abuela enferma. Lo que comienza como una mentira inocente desencadena secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre. El plan perfecto se convierte en algo que ninguno de los dos esperaba. Antes de continuar con esta conmovedora historia, te pido que des un like a este video y te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras emotivas historias. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. La llamada de teléfono llegó puntual, como cada domingo a las 10 de la mañana. Alejandro Montero cerró los ojos con fuerza mientras su mano temblorosa sostenía el celular. Respiró hondo y contestó con la voz más animada que pudo fingir. «Abuela, buenos días. Mi niño, ¿cómo estás?» «Te noto cansado». La voz de doña Esperanza, a sus 78 años, seguía siendo sorprendentemente clara y perceptiva. «Estoy bien, solo trabajo, ya sabes». Alejandro se pasó la mano libre por su cabello perfectamente peinado, desordenándolo en un gesto nervioso que nadie podía ver en la soledad de su despacho. La mansión Montero, una de las más impresionantes de la exclusiva zona norte de Mérida, permanecía en silencio a su alrededor. 15 habitaciones, todas impecables, todas vacías excepto por la suya. Un monumento a su éxito empresarial y simultáneamente a su fracaso personal. «¿Vendrás a la fiesta de aniversario el próximo mes?», preguntó doña Esperanza, con aquella esperanza apenas disimulada que Alejandro conocía tan bien. La fiesta, el aniversario número 60 de sus abuelos, aunque el abuelo Roberto hubiera fallecido hace 5 años. Toda la familia Montero estaría allí, con sus esposas, esposos, hijos y las inevitables preguntas sobre su persistente soltería. «Por supuesto que iré, abuela», respondió automáticamente. «¿Solo?». La palabra cayó como una piedra en un estanque, creando ondas de ansiedad en el pecho de Alejandro. 35 años, dueño de Montero Construcciones, la empresa más importante de la península de Yucatán, y nunca, jamás, había llevado a una mujer a una reunión familiar. No por falta de candidatas, las madres de Mérida prácticamente hacían fila para presentarle a sus hijas, sino por aquella timidez paralizante que lo invadía cada vez que intentaba una conexión genuina. «Yo», comenzó, pero se detuvo. Vio reflejado en la ventana a un hombre impecablemente vestido, con expresión derrotada. Pensó en la decepción en la voz de su abuela, en las miradas compasivas de sus primos, en los comentarios cada vez menos sutiles sobre continuar el legado familiar. Y entonces, sin planearlo, las palabras salieron de su boca. «No, abuela, esta vez no iré solo». Un silencio absoluto llenó la línea telefónica. «Alejandro, ¿qué estás diciendo?» Tengo a alguien en mi vida ahora», mintió, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. «Una esposa, de hecho». El grito de alegría que atravesó el teléfono fue tan intenso que Alejandro tuvo que alejarlo de su oreja. «Dios mío, mi niño, ¿cómo es posible? ¿Cuándo sucedió? ¿Quién es ella? ¿Por qué no nos has dicho nada?». Las preguntas se disparaban como balas, cada una exigiendo respuestas que Alejandro no tenía. Fue algo íntimo, privado. No queríamos hacer un gran escándalo, improvisó, maldiciendo internamente su impulsividad. «¿Cómo se llama? ¿Cuándo la conociste? Es de buena familia. ¿Por qué tanto secreto?». Alejandro miró desesperadamente alrededor de su despacho, como si las paredes pudieran ofrecerle una salida. Sus ojos se posaron en una taza de café que alguien había dejado sobre su escritorio junto a una nota escrita con caligrafía delicada. «Preparado como le gusta, señor Montero. M.C. Se llama Mariana», dijo súbitamente. «Mariana Castillo». «¿Castillo? No conozco a ninguna familia Castillo en nuestro círculo». No es de aquí», mintió nuevamente, cada palabra hundiéndolo más en el pozo que estaba cavando. «La conocí a través del trabajo. Quiero conocerla. Debes traerla a la fiesta de aniversario. Toda la familia estará encantada». «Por supuesto, abuela», respondió automáticamente, mientras su mente gritaba que había cometido el error más grande de su vida.
Cuando finalmente terminó la llamada, Alejandro permaneció inmóvil, contemplando el abismo que se abría ante él. 6 meses. Tenía exactamente 6 meses para producir una esposa de la nada, presentarla a su familia y mantener la farsa durante una fiesta a la que asistirían más de 100 personas. El sonido de unos pasos suaves interrumpió sus pensamientos. Levantó la mirada para encontrar a Mariana Castillo, su ama de llaves desde hacía 2 años, de pie en el umbral de la puerta. Pequeña, de complexión delgada, siempre vestida con el uniforme gris discreto que ella misma había elegido, siempre moviéndose como una sombra eficiente por la casa. ¿Necesita algo más, señor?, preguntó con aquella voz suave que parecía apenas perturbar el aire. Alejandro la miró fijamente, como si la viera por primera vez. En cierto modo, así era. Mariana Castillo, 28 años, originaria de algún pueblo de Yucatán, cuyo nombre ni siquiera recordaba. La mujer cuyo nombre acababa de usar para construir la mentira más grande de su vida. «Mariana», dijo lentamente, «tengo un problema». Ella lo miró con una expresión de leve sorpresa. En 2 años, Alejandro Montero nunca había compartido un problema personal con ella. «Sí, señor». «Un problema muy grave», continuó él, con la sensación de estar al borde de un precipicio. «Y creo que solo tú puedes ayudarme». El rostro de Mariana permaneció sereno, pero algo brilló en sus ojos. Curiosidad, preocupación. Alejandro no podía descifrarlo. «Haré lo que pueda, señor». Alejandro respiró hondo. «Acabo de decirle a mi abuela que estoy casado contigo». Los ojos de Mariana se abrieron como platos, y por primera vez desde que la conocía, Alejandro vio cómo su compostura habitual se desmoronaba completamente. «¿Conmigo?». La palabra apenas salió de sus labios. «Fue un error terrible», se apresuró a explicar Alejandro. «Estaba presionado, ella siempre pregunta cuándo voy a casarme, y de repente tu nombre simplemente salió». Mariana lo miraba fijamente, como si estuviera observando a un extraño. Tal vez lo era. El poderoso empresario Alejandro Montero, siempre en control, siempre perfecto, desmoronándose ante sus ojos. «Entiendo», dijo finalmente, aunque su expresión indicaba lo contrario. «No, no lo entiendes», insistió Alejandro levantándose y caminando nerviosamente por la habitación. «Mi familia entera ahora cree que estoy casado. Esperan que lleve a mi esposa a la fiesta de aniversario de mis abuelos. En 6 meses tendré que presentarte a más de 100 personas como mi esposa». Mariana permaneció en silencio, procesando la información. «Lo siento mucho», continuó Alejandro avergonzado. «Usé tu nombre sin permiso. Es imperdonable. Pensaré en algo, alguna excusa. Diré que nos separamos o le ayudaré». Las palabras fueron tan inesperadas que Alejandro se detuvo en seco. «¿Qué?». «Dije que le ayudaré, señor», repitió Mariana, su voz nuevamente compuesta, profesional. «Si necesita que finja ser su esposa para la fiesta, lo haré». Alejandro la miró atónito. «¿Por qué harías eso?». Una sonrisa apenas perceptible tocó los labios de Mariana. «Porque parece que lo necesita desesperadamente. Y porque es mi trabajo hacer que su vida sea más fácil. Esto va mucho más allá de tus responsabilidades, Mariana. Considérelo un favor, entonces». Un silencio extraño se instaló entre ellos. Por primera vez en 2 años, realmente se miraron el uno al otro, no como empleador y empleada, sino como cómplices en una mentira que cambiaría sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. «Gracias», dijo finalmente Alejandro, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Mariana asintió levemente. «De nada, señor. O debería decir, ¿esposo?». Y así, en la soleada mañana de un domingo cualquiera en Mérida, comenzó la historia de un matrimonio que no existía, pero que, de alguna manera, se sentía más real que cualquier otra cosa en la vida de Alejandro Montero. «Necesitaremos un plan», dijo Alejandro la mañana siguiente, mientras Mariana servía el café en el desayunador de la cocina, un espacio que él raramente frecuentaba, prefiriendo la formalidad del comedor principal. Hoy, sin embargo, se sentía más apropiado para la extraña intimidad de su conversación. «Lo primero sería establecer nuestra historia», respondió ella con practicidad, colocando una taza frente a él. «¿Cómo nos conocimos? ¿Cuándo nos casamos?». Ese tipo de detalles.
Alejandro la observó con sorpresa. ¿Has pensado en esto? Anoche no pude dormir, admitió Mariana, permitiéndose una pequeña sonrisa. Es una situación inusual. Lo siento, repitió él, sinceramente arrepentido. Nunca debí involucrarte en esto. Ya está hecho, respondió ella con un encogimiento de hombros. Ahora, ¿cómo nos conocimos, señor Montero? Alejandro, la corrigió él. Si vamos a fingir ser esposos, debes llamarme por mi nombre. Mariana asintió, aunque un leve rubor cubrió sus mejillas. Alejandro, repitió, la palabra sonando extraña en sus labios después de 2 años, llamándolo señor. En cuanto a cómo nos conocimos, Alejandro reflexionó sorbiendo su café. Lo mejor sería mantenerlo cercano a la verdad, que trabajabas para mí y algo surgió entre nosotros. Su familia podría juzgarnos por eso, señaló Mariana. Un romance entre empleador y empleada. Alejandro hizo una mueca. Tienes razón. La sociedad yucateca puede ser extremadamente tradicional. Podríamos decir que nos conocimos en otro contexto, sugirió ella. Quizás en una de sus obras de caridad. Yo era voluntaria, tú estabas supervisando el proyecto. ¿Eso podría funcionar?, concedió Alejandro, impresionado por su rapidez mental. La Fundación Montero ha construido varias escuelas en comunidades rurales. Podríamos decir que eras maestra voluntaria en una de ellas. Y nos enamoramos mientras trabajábamos juntos, completó Mariana, su voz profesional, contrastando con el romanticismo de la historia. Luego, cuando comenzamos nuestra relación, dejé mi trabajo como voluntaria para evitar conflictos éticos. Y eventualmente te contraté como ama de llaves porque... Alejandro se detuvo, dándose cuenta de lo extraño que sonaba. Porque quería estar más cerca de ti, terminó Mariana con naturalidad, y porque, viniendo de un origen humilde, quería mantener mi independencia y seguir trabajando, aunque ya no lo necesitara económicamente. Alejandro la miró con nuevo respeto. Eres buena en esto. Leo muchas novelas, confesó ella con una timidez que nunca había mostrado antes. Y veo telenovelas cuando termino mis labores. Cuando nos casamos, continuó él, cada vez más involucrado en la creación de su historia ficticia. Hace 6 meses, respondió Mariana tras pensar un momento. Una ceremonia íntima, solo nosotros dos. Así explicamos por qué nadie de su familia estaba presente. Podríamos decir que fue en la playa, añadió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con su participación en la fantasía. Al amanecer, en Celestún. Por un momento ambos se quedaron en silencio, como si pudieran ver la escena. Las aguas turquesas del Golfo de México, los flamencos rosados alzando vuelo al fondo, los primeros rayos del sol iluminando sus rostros mientras intercambiaban votos que nunca pronunciaron. Bien, dijo finalmente Alejandro, sacudiendo la cabeza para despejarse. Tenemos la historia básica, pero eso es solo el comienzo. Necesitaremos aprender todo el uno del otro. Sé mucho sobre usted, sobre ti, corrigió Mariana. Es parte de mi trabajo conocer tus preferencias, tus rutinas. Pero yo no sé casi nada sobre ti, confesó Alejandro, avergonzado al darse cuenta de cuán poco interés había mostrado en la vida de la mujer que cuidaba de su hogar durante 2 años. ¿De dónde eres exactamente? ¿Tienes familia? ¿Cuáles son tus sueños? Una sombra cruzó el rostro de Mariana. Nací en Valladolid, pero crecí en varios pueblos. Mi madre era empleada doméstica y nos mudábamos donde encontraba trabajo. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años. La revelación, dicha con tanta sencillez, tocó algo en Alejandro. Lo siento, dijo, y esta vez no era una disculpa por la mentira, sino una expresión genuina de empatía. Fue hace mucho tiempo, respondió ella con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Mi madre falleció hace 3 años. Una enfermedad del corazón que no pudo tratar adecuadamente por falta de recursos. Mariana, yo no sabía... No tenías por qué saberlo, lo interrumpió ella suavemente. Soy muy buena manteniendo mi vida personal separada del trabajo. Alejandro asintió, sintiéndose inexplicablemente triste por todo lo que no sabía sobre la mujer frente a él. ¿Y tus sueños?, insistió, genuinamente interesado ahora. Mariana dudó, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes. Siempre quise estudiar literatura, confesó finalmente.
Escribir, tal vez, historias sobre personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Algo en su mirada, una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes, conmovió a Alejandro de una manera que no esperaba. También deberíamos practicar ciertas cosas, dijo Mariana, cambiando abruptamente de tema. ¿Ciertas cosas? Contacto físico, aclaró ella, sus ojos fijos en la taza de café. Una pareja casada se toma de las manos, se abraza, se mira de cierta manera. Si queremos ser convincentes, necesitaremos practicar eso también. Alejandro sintió que la garganta se le secaba. El concepto de intimidad física, incluso fingida, era terreno desconocido y atemorizante para él. Tienes razón, logró decir, pero eso puede esperar un poco. Por ahora, concentrémonos en conocernos mejor. Mariana asintió, visiblemente aliviada. Tenemos 6 meses para prepararnos. Podemos ir paso a paso. Paso a paso, repitió Alejandro, sintiendo que de alguna manera habían establecido un pacto que iba más allá de las palabras. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó, rompiendo el extraño momento de conexión. Era su abuela. «Alejandro», exclamó doña Esperanza con una energía que desmentía sus 78 años. «Estoy tan emocionada. He estado contándole a todos sobre tu matrimonio. Tu tía Carmen está organizando una pequeña reunión este fin de semana para conocer a Mariana. Nada grande, solo la familia cercana». El pánico se apoderó de Alejandro. «¿Este fin de semana? Pero, abuela, es muy pronto. No creo que...» «Tonterías», lo interrumpió doña Esperanza. «Ya nos has ocultado a tu esposa por 6 meses. No permitiré que lo hagas ni un día más. Los esperamos el domingo a la 1, y no aceptaré excusas». Cuando colgó, Alejandro miró a Mariana con expresión de horror. «Mi abuela ha organizado una reunión familiar para este domingo», anunció la voz tensa. «Quieren conocer a mi esposa». Mariana palideció visiblemente. «Pero no estamos listos. Apenas hemos creado la historia básica». «Lo sé», respondió Alejandro, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Tenemos 5 días para prepararnos para lo que debía tomar 6 meses». Se miraron el uno al otro, de repente conscientes de la magnitud de la mentira en la que se habían embarcado juntos. Ya no era un problema teórico para un futuro lejano. Era una realidad inminente. «Comenzaremos ahora mismo», decidió Mariana, levantándose con determinación. Paso 1. Necesito ropa adecuada. La esposa de Alejandro Montero no puede presentarse ante la familia en uniforme de sirvienta. A pesar de la gravedad de la situación, Alejandro no pudo evitar una leve sonrisa ante su pragmatismo. «Tienes razón, iremos de compras hoy mismo. Y necesitaremos anillos», añadió ella señalando su mano izquierda, desnuda de cualquier joya. «Anillos», repitió Alejandro, sintiendo que la realidad de la situación lo golpeaba como una ola. «Por supuesto. Cada detalle cuenta». «Cada detalle», confirmó Mariana, y por un momento sus ojos se encontraron y compartieron algo que ninguno de los dos pudo nombrar. Una mezcla de miedo, determinación y quizás un destello de algo más. La primera salida pública de los esposos Montero fue a una exclusiva boutique en el Paseo Montejo, la avenida más elegante de Mérida. Mariana, visiblemente incómoda con los precios y el trato deferente del personal, seguía a Alejandro con una mezcla de fascinación y aprensión. «No es necesario gastar tanto», murmuró mientras una vendedora traía el 5.º vestido para que lo probara. «Podríamos ir a algún lugar más accesible». «Mi esposa no compraría en lugares accesibles», respondió Alejandro en voz baja. «Y necesitamos ser convincentes». La palabra «esposa» en sus labios provocó una extraña sensación en ambos. Durante las horas siguientes, interpretaron sus roles con creciente naturalidad. Alejandro, el esposo atento que opinaba sobre colores y estilos. Mariana, la esposa que modelaba vestidos y conjuntos con una gracia que sorprendió a ambos. «Alejandro, qué sorpresa encontrarte aquí». La voz femenina los sobresaltó. Alejandro se giró para encontrarse con Lucía Valdés, hija de uno de sus socios comerciales más importantes, y según el persistente rumor en los círculos sociales de Mérida, la candidata ideal para convertirse en la señora Montero. «Lucía», saludó Alejandro,
sintiendo cómo su habitual timidez amenazaba con paralizarlo. «Qué gusto verte». Los ojos de Lucía se posaron inmediatamente en Mariana, que acababa de salir del probador con un elegante vestido azul que resaltaba el tono dorado de su piel. «¿Y quién es tu acompañante?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era el primer test de su mentira, mucho antes de lo que había anticipado. «Ella es Mariana», dijo, y antes de que pudiera pensarlo 2 veces añadió, «mi esposa». Los ojos de Lucía se abrieron como platos. «¿Tu esposa?», repitió, como si no hubiera escuchado correctamente. «No sabía que te habías casado». «Fue una ceremonia íntima», intervino Mariana, acercándose con una gracia natural que Alejandro nunca había notado antes. Extendió su mano hacia Lucía con una sonrisa amable. «Mariana Castillo de Montero, es un placer conocerte». Lucía estrechó su mano mecánicamente, su rostro una máscara de cortesía que apenas ocultaba su sorpresa y decepción. «El placer es mío», respondió automáticamente. «Qué inesperado. La sociedad de Mérida estará conmocionada. Preferimos mantener nuestra vida privada, explicó Alejandro, encontrando su voz y, sorprendentemente, su confianza, como si tener a Mariana a su lado lo fortaleciera de alguna manera. «Pero supongo que las noticias eventualmente se difunden». «Ciertamente lo hacen», confirmó Lucía, su mirada analítica recorriendo a Mariana de pies a cabeza. «¿Y cómo se conocieron, si puedo preguntar?» «A través de la fundación», respondió Mariana con naturalidad, como si hubieran ensayado esta conversación 100 veces. «Yo era voluntaria en una de las escuelas que construyeron en Valladolid». Alejandro supervisaba el proyecto. «Amor a primera vista», añadió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la facilidad de la mentira y el brazo que, instintivamente, rodeó la cintura de Mariana. «Qué romántico», comentó Lucía con apenas disimulado escepticismo. «Bueno, debo irme. Ha sido revelador encontrarlos». Cuando Lucía se alejó, Alejandro y Mariana exhalaron al unísono, como si hubieran estado conteniendo la respiración. «Lo siento», se disculpó Alejandro, retirando rápidamente el brazo de la cintura de Mariana. «El contacto fue instintivo». «Está bien», respondió ella, un leve rubor tiñendo sus mejillas. «De hecho, fue muy convincente. Probablemente deberíamos practicar ese tipo de gestos». Alejandro asintió, sorprendido por lo natural que se había sentido aquel momento de cercanía. «Lo hiciste muy bien», dijo, genuinamente impresionado. «Casi me convenciste a mí mismo». Mariana sonrió, una sonrisa real que iluminó su rostro de una manera que él nunca había visto. «Gracias. Tú también estuviste muy bien para ser tu primera vez». La frase flotó entre ellos, cargada de significados no intencionados que hicieron que ambos desviaran la mirada, súbitamente conscientes de la extraña intimidad que estaban desarrollando. «Deberíamos terminar las compras», sugirió Alejandro, volviendo al tema práctico, «y luego ir por los anillos». La joyería Pineda, establecida en 1887, era una institución en Mérida. Alejandro había visitado el lugar solo una vez antes, para comprar un regalo de cumpleaños para su abuela. Ahora regresaba para adquirir algo mucho más significativo, aunque fuera parte de una elaborada mentira. «Buscamos alianzas de matrimonio», explicó al elegante dependiente, quien los recibió con la deferencia reservada para los clientes más distinguidos. «Por supuesto, señor Montero», respondió el hombre sin mostrar sorpresa ante la solicitud. «¿Algo clásico o prefieren un diseño contemporáneo?» Alejandro miró a Mariana, súbitamente inseguro. ¿Qué tipo de anillo escogería él si realmente estuviera casado con ella? «Algo sencillo pero elegante», respondió Mariana como si hubiera leído sus pensamientos. «Nada ostentoso». El dependiente asintió, comprendiendo perfectamente, y presentó una selección de alianzas. La mano de Mariana, pequeña y delicada, se veía extraña sosteniendo joyas tan costosas. Alejandro la observó probar diferentes anillos, notando por primera vez los callos en sus palmas, testimonio silencioso de años de trabajo duro. «Este», dijo finalmente Mariana, señalando una alianza de oro blanco con un diseño minimalista. «Me gusta la sencillez». Alejandro asintió, admirando su buen gusto. «Concuerdo.
Cuando el dependiente se alejó para buscar la talla correcta, Alejandro notó que Mariana observaba con anhelo un delicado anillo de compromiso con una única esmeralda. ¿Te gusta ese?, preguntó. Mariana apartó la mirada rápidamente, como si la hubieran atrapado cometiendo una indiscreción. Solo lo admiraba, es hermoso. Deberíamos llevarlo también, decidió Alejandro. Un anillo de compromiso completaría la historia. Es demasiado, protestó Mariana. Ya estás gastando una fortuna en ropa y las alianzas. Considéralo una inversión en nuestra credibilidad, insistió él, y antes de que ella pudiera protestar más, llamó al dependiente y señaló el anillo. Minutos después, Alejandro deslizaba la alianza en el dedo anular de Mariana, seguido por el anillo de compromiso. El acto, tan cargado de simbolismo, creó un momento de intimidad inesperada. Sus miradas se encontraron mientras él sostenía su mano, y algo indefinible pasó entre ellos. «Tu turno», murmuró Alejandro, extendiendo su propia mano. Con dedos ligeramente temblorosos, Mariana deslizó la alianza masculina en su dedo. El metal frío contra su piel provocó una sensación extraña, como si hubiera cruzado un umbral invisible. «Ahora es oficial», bromeó Alejandro, intentando aligerar el momento. «Al menos para el mundo exterior». Mariana asintió, sus ojos aún fijos en sus manos unidas. «Para el mundo exterior», repitió suavemente. Esa noche, mientras cenaban en la terraza de la mansión, otra novedad, ya que Alejandro solía comer solo en su despacho, repasaron los detalles de su historia matrimonial y planificaron los próximos días. «Deberías quedarte en la casa principal», sugirió Alejandro. «Si alguien de la familia aparece de improviso, sería extraño que mi esposa viviera en la casa de servicio». Mariana asintió, aunque la idea claramente la incomodaba. «¿Dónde dormiría?» «La habitación de invitados junto a la mía», respondió él rápidamente, un leve rubor cubriendo sus mejillas. «Es espaciosa y tiene su propio baño. ¿Y el resto del personal? ¿Qué les diremos?» Alejandro no había considerado ese aspecto. El cocinero, el jardinero, el chofer, todos conocían a Mariana como el ama de llaves, no como la señora de la casa. «La verdad», decidió finalmente, «o parte de ella. Les diremos que necesitamos mantener las apariencias por razones familiares. Son leales, no hablarán». Mariana asintió, aliviada de no tener que mentir a sus compañeros de trabajo. «Y mis responsabilidades quedan suspendidas por ahora», afirmó Alejandro. «Contrataremos temporalmente a alguien más. No puede ser mi esposa y mi ama de llaves simultáneamente». La realidad de lo que estaban haciendo, la completa transformación de su relación, aunque fuera una farsa, comenzaba a asentarse. Ya no serían empleador y empleada, sino compañeros en una elaborada mentira que inevitablemente cambiaría la dinámica entre ellos. «Hay algo más que deberíamos discutir», dijo Mariana, su voz repentinamente seria. «Límites». «¿Límites?» «Físicos», aclaró ella, sus ojos fijos en la mesa. «¿Qué tipo de contacto estaría permitido para mantener la apariencia?» Alejandro sintió que la garganta se le secaba. «Por supuesto», logró decir. «Tú estableces los términos». «Tomarse de las manos es necesario», comenzó Mariana, enumerando como si estuviera haciendo una lista de compras. «Abrazos ocasionales, tal vez un beso en la mejilla de vez en cuando». «Estoy de acuerdo», asintió Alejandro, inexplicablemente nervioso. «Si surge algo inesperado, podemos usar una palabra clave», sugirió ella. «Algo que indique que uno de nosotros se siente incómodo». «Buena idea. ¿Qué tal Esmeralda?» Mariana sonrió levemente ante la referencia al anillo. «Esmeralda será». Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras terminaban de cenar. La luna llena bañaba la terraza con una luz plateada que suavizaba los contornos del mundo y creaba una atmósfera casi irreal. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo finalmente Alejandro. «Claro. ¿Por qué aceptaste hacer esto? Podrías haberte negado. Encontrar otro trabajo donde tu jefe no te pida pretender ser su esposa». Mariana lo consideró por un momento, como si ella misma no estuviera segura de la respuesta. «Supongo que todos necesitamos ayuda a veces», respondió finalmente. «Incluso los Alejandro Montero del mundo». Había algo más detrás de sus palabras, algo que no estaba diciendo, pero Alejandro no presionó.
Ya había invadido suficiente su vida privada. Gracias, dijo simplemente. No merezco tu ayuda, pero la agradezco profundamente. No se trata de merecer, respondió Mariana con una sabiduría que lo sorprendió. Se trata de elegir, y yo elegí ayudarte. Sus miradas se encontraron a través de la mesa, y por un momento la farsa se desvaneció, dejando solo a dos personas conectadas por algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Algo frágil y nuevo, nacido de las circunstancias más improbables. Y así, bajo el cielo estrellado de Yucatán, el falso matrimonio de Alejandro y Mariana comenzó a echar raíces en un terreno que ninguno de los dos había anticipado. La verdad de sus corazones solitarios, encontrándose en medio de una mentira. Los días que siguieron fueron una intensiva preparación para su debut como pareja ante la familia Montero. Cada comida se convertía en una sesión de intercambio de información, gustos, disgustos, historias de infancia, sueños y temores. Alejandro descubrió que Mariana tenía una memoria prodigiosa, absorbiendo cada detalle sobre su vida con facilidad. Tu color favorito es el azul marino, pero solo usas camisas de ese color los viernes, recitaba ella durante el desayuno del jueves. Te gusta el café negro por las mañanas, pero después del almuerzo prefieres el té verde. Odias el cilantro, crees que sabe a jabón, y nunca comes camarones porque te dan alergia. Impresionante, reconoció Alejandro. ¿Cómo sabes todo eso? Mariana se encogió de hombros. He trabajado para ti durante 2 años. Observar es parte de mi trabajo. Me hace sentir un poco expuesto, confesó él con una sonrisa incómoda. Y culpable por no saber casi nada sobre ti. Nunca lo preguntaste, respondió ella sin resentimiento, simplemente constatando un hecho. Además, se supone que los empleados domésticos somos invisibles. Hacemos nuestro trabajo sin ser notados. Las palabras, dichas sin amargura, provocaron en Alejandro una punzada de vergüenza. ¿Cuántas personas había ignorado en su vida, tratándolas como meros accesorios en su entorno? Bueno, ahora quiero saber todo, declaró. Tu color favorito, tu comida preferida, tus sueños, tus miedos, todo lo que una esposa compartiría con su marido. Verde, respondió Mariana después de un momento, como las ceibas en primavera. Mi comida favorita es el relleno negro, pero solo el que preparaba mi madre. Sueño con escribir un libro algún día, y le temo a los espacios cerrados desde que quedé atrapada en un armario cuando tenía 6 años. Alejandro la escuchaba con genuino interés, descubriendo a la persona detrás de la eficiente ama de llaves que había dado por sentada durante tanto tiempo. ¿Y tú?, preguntó Mariana. ¿Cuáles son tus miedos, Alejandro Montero? La pregunta, tan directa, lo tomó por sorpresa. Podría haber respondido con algo superficial, alturas, arañas, hablar en público, pero algo en la honestidad de Mariana exigía reciprocidad. Le temo a la intimidad, confesó, a dejar que alguien se acerque lo suficiente para ver mis debilidades, mis inseguridades. Construí un imperio empresarial, pero no sé cómo construir una conexión genuina con otra persona. Las palabras quedaron flotando entre ellos, más reveladoras de lo que había pretendido. Mariana lo observaba sin juzgarlo, sus ojos reflejando una comprensión que no necesitaba palabras. Por eso nunca has tenido una relación seria, dijo ella finalmente, no como una pregunta, sino como una conclusión. Alejandro asintió. Es más fácil mantener a todos a distancia, más seguro. ¿Y más solitario?, aventuró Mariana. Y más solitario, confirmó él con una sonrisa triste. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos, roto finalmente por Mariana. Deberíamos practicar. ¿Practicar? El contacto físico, aclaró ella, un leve rubor coloreando sus mejillas. Si queremos ser convincentes el domingo, no podemos tensarnos cada vez que nos tocamos. Alejandro tragó saliva, súbitamente nervioso. Tienes razón, ¿qué sugieres? Empecemos con algo sencillo. Dame tu mano. Extendió su palma sobre la mesa del desayuno y después de un momento de vacilación, Alejandro colocó su mano sobre la de ella. El contacto era cálido, extrañamente reconfortante. Tu mano está temblando, observó Mariana con suavidad. Lo siento, se disculpó él. No estoy acostumbrado a esto.
Yo tampoco, confesó ella, sorprendiéndolo. Nunca he tenido mucho tiempo para relaciones. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si sus manos hubieran encontrado un lugar al que pertenecían. Era un gesto simple, y sin embargo, para dos personas tan poco habituadas a la cercanía física, contenía una intimidad abrumadora. ¿Mejor?, preguntó Mariana después de un momento. Alejandro asintió, notando que el temblor inicial había desaparecido. Mejor. Lentamente, como si estuvieran aprendiendo un baile complicado, avanzaron hacia formas más complejas de contacto. Él aprendió a colocar su mano en la parte baja de la espalda de Mariana para guiarla al caminar. Ella practicó apoyar su cabeza en el hombro de él mientras veían la televisión. Pequeños gestos que cualquier pareja real daría por sentados, pero que para ellos representaban territorios inexplorados. La tarde del sábado, un día antes de la reunión familiar, Mariana propuso el reto final. «Tenemos que practicar un beso», dijo con determinación, aunque sus ojos revelaban nerviosismo. Un beso breve en los labios. Es lo mínimo que esperarían de una pareja recién casada. Estaban en la sala de estar, la luz del atardecer filtrándose a través de las ventanas y creando patrones dorados en el suelo. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba ante la sugerencia. «¿Estás segura?», preguntó, no queriendo presionarla. Mariana asintió. «Solo un beso rápido, para que no parezca la primera vez cuando ocurra frente a tu familia». Se colocaron uno frente al otro, repentinamente torpes como adolescentes. Alejandro, varios centímetros más alto, se inclinó ligeramente mientras Mariana se elevaba sobre las puntas de sus pies. Sus rostros se acercaron, sus respiraciones mezclándose, y entonces, brevemente, sus labios se tocaron. Fue un contacto fugaz, apenas un roce, y sin embargo envió una corriente eléctrica a través de ambos. Se separaron inmediatamente, sorprendidos por la intensidad de algo tan simple. «Eso fue», comenzó Alejandro. «Convincente», completó Mariana rápidamente, su voz ligeramente temblorosa. «Creo que seremos convincentes mañana». Alejandro asintió, incapaz de articular la confusión de emociones que ese breve contacto había despertado en él. «Convincentes», repitió. «Eso es lo importante». Esa noche, mientras se preparaban para dormir en sus habitaciones separadas, ambos reflexionaron sobre lo que estaba sucediendo. Lo que había comenzado como una mentira desesperada se estaba transformando en algo más complejo, más peligroso. Los límites cuidadosamente establecidos comenzaban a desdibujarse, y las emociones reales amenazaban con emerger en medio de la farsa. El domingo llegó demasiado pronto. Mientras el chofer conducía hacia la casa de Doña Esperanza, en el centro histórico de Mérida, Alejandro y Mariana repasaban una última vez los detalles de su historia. «Recuerda», dijo él, «mi primo Ernesto será el más escéptico. Siempre ha sido competitivo conmigo y buscará inconsistencias». «Lo tendré en cuenta», aseguró Mariana, alisando nerviosamente el elegante vestido color coral que habían escogido para la ocasión. «¿Cómo me veo?», preguntó, una inseguridad rara en su voz. Alejandro la miró realmente. El vestido resaltaba perfectamente su figura esbelta y su piel dorada. Su cabello, normalmente recogido en un moño austero, caía en ondas suaves alrededor de su rostro. El maquillaje, sutil pero efectivo, destacaba sus ojos almendrados y labios perfectamente delineados. «Hermosa», respondió con sinceridad. «Absolutamente hermosa». El rubor que cubrió las mejillas de Mariana no era parte del maquillaje. «Gracias». Cuando llegaron a la casona colonial de la familia Montero, Alejandro tomó su mano y la apretó levemente. «Juntos en esto», murmuró. Mariana asintió, y con sus dedos entrelazados, cruzaron el umbral hacia el escenario donde su mentira enfrentaría su primera gran prueba. La casona Montero, una joya de la arquitectura colonial yucateca, bullía de actividad. Al menos 20 miembros de la familia se habían reunido para conocer a la misteriosa esposa de Alejandro, el soltero más cotizado de Mérida hasta hace poco. «¡Mi niño!». La voz de Doña Esperanza resonó en el patio central mientras avanzaba hacia ellos, elegante en su vestido tradicional blanco bordado a mano. «Y esta debe ser Mariana».
Alejandro abrazó a su abuela, sintiendo una mezcla de culpa y afecto. «Abuela, te presento a Mariana», dijo colocando su mano protectoramente en la espalda de su supuesta esposa. Doña Esperanza observó a Mariana con ojos penetrantes que parecían ver más allá de las apariencias. Por un momento terrible, Alejandro temió que la perspicacia de su abuela detectara la mentira inmediatamente. «Así que tú eres quien finalmente conquistó a mi nieto», dijo la anciana, tomando las manos de Mariana entre las suyas. «Bienvenida a la familia, hija». «Gracias, señora Montero», respondió Mariana con una sonrisa tímida pero genuina. «Es un honor conocerla finalmente». «Llámame Esperanza, o mejor aún, abuela», insistió la matriarca. «Ya eres una Montero ahora». Las palabras, aunque parte de una mentira, provocaron una emoción inesperada en Mariana. Pertenecer a una familia, ser aceptada tan calurosamente, era algo que había anhelado desde la muerte de su madre. «Gracias, abuela», dijo, su voz ligeramente temblorosa. Doña Esperanza pareció satisfecha y, enlazando su brazo con el de Mariana, la condujo hacia el resto de la familia, dejando a Alejandro momentáneamente solo. «Así que es cierto, te casaste en secreto». Alejandro se giró para encontrarse con Ernesto, su primo y rival de toda la vida. Ambos de la misma edad habían crecido compitiendo en todo: estudios, deportes, negocios. La diferencia era que mientras Alejandro competía consigo mismo, Ernesto competía contra él. «Ernesto», saludó Alejandro extendiendo su mano. «Sí, es cierto». Ernesto estrechó su mano con más fuerza de la necesaria. «Interesante elección», comentó, sus ojos siguiendo a Mariana, mientras ésta saludaba a otros familiares. «No parece tu tipo». «¿Y cuál sería mi tipo?», preguntó Alejandro, manteniendo su tono casual a pesar de la tensión creciente. «No sé. ¿Alguien de nuestro círculo social?». Ernesto sonrió sin humor. «Ella es hermosa, no lo niego, pero hay algo en ella que no encaja, como si estuviera interpretando un papel». El comentario, tan cercano a la verdad, hizo que Alejandro se tensara. «Es nueva en estos ambientes», respondió controlando su voz. «Naturalmente está nerviosa». «Por supuesto», concedió Ernesto. «¿Y dónde dijiste que la conociste?» «En una de las escuelas de la fundación. Ella era voluntaria». «¿Voluntaria? ¡Qué coincidencia!». «Superviso personalmente todos los proyectos de la fundación y no recuerdo haberla visto». Alejandro maldijo internamente. Habían subestimado la implicación de Ernesto en la Fundación Montero. «Fue en Valladolid», improvisó. «El año pasado, cuando estuviste en España por negocios». Ernesto entrecerró los ojos, claramente no convencido. «Ya veo. Bueno, primo, espero que seas muy feliz con tu inesperada elección». Mientras Ernesto se alejaba, Alejandro buscó a Mariana con la mirada. La encontró rodeada de tías y primas, respondiendo preguntas con una gracia natural que lo sorprendió. Parecía haber nacido para ese papel, moviéndose entre la aristocracia yucateca como si siempre hubiera pertenecido allí. «Cuéntanos sobre la boda», insistía una prima. «¿Por qué tanto secreto?». «Queríamos algo íntimo», explicaba Mariana, su voz suave pero segura. «Solo nosotros dos al amanecer en la playa de Celestún». «¡Qué romántico!», exclamó una tía, visiblemente conmovida. «Alejandro siempre fue un niño reservado, pero nunca imaginé que sería tan romántico». «Tiene sus momentos», respondió Mariana con una sonrisa cómplice que provocó risitas aprobatorias entre las mujeres. Alejandro se acercó, deslizando su brazo alrededor de la cintura de Mariana, en un gesto que ya comenzaba a sentirse natural. «Espero que no estén abrumando a mi esposa con demasiadas preguntas», dijo, besando ligeramente la sien de Mariana sin pensarlo. El gesto, no ensayado pero perfectamente ejecutado, provocó suspiros de aprobación. Mariana se apoyó contra él instintivamente, como si sus cuerpos supieran exactamente cómo encajar juntos. «Estábamos hablando de la boda», explicó una prima. «Deberían renovar sus votos aquí con toda la familia». «Tal vez para nuestro aniversario», sugirió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la facilidad de la mentira. El almuerzo transcurrió con relativa tranquilidad. Sentados uno junto al otro en la larga mesa familiar, Alejandro y Mariana interpretaron perfectamente sus papeles.
miradas cómplices, toques casuales, sonrisas compartidas. Para cualquier observador, parecían una pareja genuinamente enamorada. Solo doña Esperanza, desde la cabecera de la mesa, los observaba con una expresión indescifrable, sus ojos sabios siguiendo cada interacción. Fue durante el postre cuando Ernesto lanzó su ataque. «Mariana», dijo en voz alta captando la atención de todos, «Alejandro mencionó que eres de Valladolid. Mi esposa tiene familia allí. ¿Qué barrio exactamente?» Mariana, preparada para esta línea de cuestionamiento, respondió sin hesitar. «Crecí en varios lugares. Mi madre era empleada doméstica y nos mudábamos según sus trabajos, pero pasamos varios años cerca del Parque Santa Ana». «Interesante», continuó Ernesto. «¿Y tu familia? ¿Tus padres vendrán a la celebración de aniversario?» Un silencio incómodo descendió sobre la mesa. La pregunta, aparentemente inocente, estaba cargada de implicaciones de clase social. «Mi padre nos abandonó cuando yo era pequeña», respondió Mariana con dignidad, «y mi madre falleció hace 3 años». «Lo siento mucho», intervino doña Esperanza, lanzando una mirada reprobatoria a Ernesto. «Pero ahora tienes una nueva familia, querida». Alejandro tomó la mano de Mariana sobre la mesa, un gesto de apoyo genuino. «Exactamente. Ahora somos su familia». Ernesto, sin embargo, no había terminado. «¿Y qué hacías antes de casarte con mi primo?» «Profesionalmente, quiero decir». Alejandro y Mariana intercambiaron una mirada rápida. Esta era la pregunta que más temían, la que podría desmoronar toda su farsa. «Trabajaba en servicio doméstico», respondió Mariana directamente, su voz firme a pesar del rubor que cubría sus mejillas. «Como mi madre. No tengo vergüenza de ello». Un murmullo recorrió la mesa. Las implicaciones eran claras. Alejandro Montero, heredero de una de las familias más prestigiosas de Yucatán, se había casado con una empleada doméstica. «De hecho», añadió Alejandro, apretando la mano de Mariana, «Mariana trabajaba para mí». El murmullo se intensificó y la sonrisa triunfal de Ernesto mostró que había conseguido exactamente lo que buscaba: crear incomodidad y escándalo. «¡Qué maravillosa historia!», exclamó doña Esperanza, sorprendiendo a todos. «Como en las novelas. El empresario y la empleada que se enamoran contra todo pronóstico». Su aprobación tan inesperada cambió inmediatamente el tono de las reacciones. Lo que podría haber sido un escándalo se transformó en un romance digno de admiración. Las tías suspiraban, las primas intercambiaban miradas soñadoras, y hasta los tíos más conservadores asentían con aprobación ante la demostración de amor que trascendía las barreras sociales. Solo Ernesto parecía frustrado, su intento de humillar a la pareja completamente neutralizado por la sabiduría de la matriarca. Cuando llegó el momento de despedirse, doña Esperanza tomó a Mariana aparte mientras Alejandro conversaba con otros familiares. «Mi nieto nunca había mirado a nadie como te mira a ti», dijo la anciana, sus ojos penetrantes estudiando el rostro de Mariana, «como si hubieras encendido una luz dentro de él». Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. «Él también ha cambiado mi vida», respondió, sorprendida por la verdad que contenían sus palabras. «Cuídalo bien», continuó doña Esperanza. «Bajo esa fachada de hombre exitoso hay un niño que perdió a sus padres demasiado pronto y nunca aprendió a confiar en el amor». «Lo sé», murmuró Mariana. «Lo cuidaré, lo prometo». La anciana sonrió, aparentemente satisfecha, y besó la mejilla de Mariana con afecto genuino. «Bienvenida a la familia, hija». De verdad. En el viaje de regreso a la mansión, un silencio reflexivo llenaba el coche. Habían superado la primera prueba y contra todo pronóstico habían sido convincentes. Tan convincentes que casi podían creer su propia mentira. «Lo logramos», dijo finalmente Alejandro, su voz mezclada con alivio y algo más, algo que no podía nombrar. «Lo logramos», confirmó Mariana, mirando distraídamente el anillo en su dedo, brillando bajo la luz del atardecer yucateco. Lo que ninguno de los dos se atrevía a decir era que en el proceso de fingir ser una pareja enamorada, algo real había comenzado a florecer entre ellos. Algo inesperado y frágil, nacido de una mentira, pero creciendo hacia una verdad que ambos apenas comenzaban a vislumbrar.
La semana siguiente al debut familiar trajo cambios sutiles pero significativos en la dinámica entre Alejandro y Mariana. Las prácticas de contacto físico ya no eran necesarias, y sin embargo seguían ocurriendo. Manos que se rozaban al pasar el café, un brazo casual alrededor de los hombros mientras veían películas, incluso besos ligeros en la mejilla al despedirse por la noche. Gestos que no tenían audiencia, que no formaban parte de ninguna actuación, pero que se habían vuelto extrañamente naturales. Mariana continuaba viviendo en la habitación de invitados, ahora llena de la ropa y accesorios que Alejandro había insistido en comprarle. Su anterior uniforme gris colgaba olvidado en el armario, como un recordatorio de la vida que había dejado atrás. «Deberías volver a la oficina», sugirió una mañana mientras desayunaban en la terraza, otra costumbre que habían adoptado sin discutirlo. «Has estado trabajando desde casa toda la semana. ¿Te sientes sola?», preguntó Alejandro, observándola por encima de su taza de café. «No», respondió ella con honestidad, «pero tú pareces inquieto. Necesitas volver a tu rutina. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué harás todo el día?». Mariana se encogió de hombros ligeramente. «Podría leer. Tu biblioteca es impresionante y apenas he tenido tiempo de explorarla». «También podrías salir», sugirió él. «Comprar, visitar museos, lo que te gustaría hacer». «¿Con qué dinero?», preguntó ella pragmáticamente. «No estoy trabajando, ¿recuerdas?». Alejandro pareció sorprendido por la pregunta. «Con el mío, por supuesto. Eres mi esposa ahora, al menos para todos los efectos prácticos». «No soy tu esposa, Alejandro», lo corrigió suavemente. «Solo estoy interpretando un papel que incluye acceso a mis recursos», insistió él. De hecho, se levantó y regresó momentos después con un sobre que colocó frente a ella. «Debí darte esto antes». Dentro había una tarjeta de crédito a nombre de Mariana Castillo de Montero y documentos bancarios para una cuenta conjunta. «No puedo aceptar esto», protestó ella, empujando el sobre hacia él. «Puedes y debes», respondió Alejandro con firmeza. «Mi esposa no pediría permiso para comprar un café. Además, considéralo una compensación por todo lo que estás haciendo por mí. Te dije que no quería dinero por esto». «Y no es dinero, es independencia», explicó él. «Libertad para moverte por la ciudad como la señora Montero, sin preocuparte por nada». Mariana miró los documentos con sentimientos encontrados. Por un lado, la independencia económica era algo que siempre había deseado. Por otro, aceptar esto parecía cruzar otra línea invisible en su complicada relación. «Piénsalo», dijo Alejandro, levantándose para prepararse para la oficina. «Y mientras tanto, ¿qué te parece si cenamos fuera esta noche? Hay un nuevo restaurante en Paseo Montejo que quiero probar». «¿Una cita?», preguntó ella, mitad en broma, mitad seria. «Una salida pública», corrigió él, aunque sus ojos brillaban con algo que contradecía la formalidad de sus palabras. «Para mantener las apariencias». «Por supuesto», asintió Mariana. «Las apariencias». Cuando Alejandro se marchó, Mariana recorrió la mansión con una libertad que aún le resultaba extraña. Ya no era la empleada que limpiaba estos espacios, sino la mujer que supuestamente los compartía con el dueño. Pasó dedos reverentes por los lomos de libros en la biblioteca, se detuvo a admirar pinturas que antes solo había limpiado y finalmente llegó al estudio privado de Alejandro. Nunca había entrado allí excepto para limpiar y siempre bajo estrictas instrucciones de no tocar ningún papel. Ahora, como esposa, ¿tenía derecho a estar aquí? La duda la paralizó en el umbral hasta que su curiosidad venció. El estudio era elegante pero acogedor, con estanterías de caoba y un escritorio imponente frente a un ventanal que daba al jardín. Sobre el escritorio, ordenados meticulosamente, había documentos de trabajo, una computadora apagada y, sorprendentemente, un cuaderno de cuero que parecía fuera de lugar en la era digital. Sin poder resistirse, Mariana abrió el cuaderno y descubrió que era un diario personal. La caligrafía elegante de Alejandro llenaba páginas y páginas con reflexiones íntimas que ella sabía que no debería estar leyendo. Estaba a punto de cerrarlo cuando una entrada reciente captó su atención. «La casa se siente diferente con ella aquí. No es solo que ocupe espacio físico, es que, de alguna manera,
llena espacios emocionales que ni siquiera sabía que estaban vacíos. Su risa en el desayuno, el sonido de sus pasos por el pasillo, incluso el aroma de su perfume sutil que permanece en las habitaciones. Todo ello crea una sensación que nunca había experimentado, la de un hogar verdadero. Mariana cerró el diario rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras no eran una declaración de amor, pero contenían una intimidad que la conmovió profundamente. Alejandro, el hombre que siempre había parecido tan autosuficiente, tan completo en su soledad, admitía en privado que su presencia había transformado su experiencia del hogar. Salió del estudio sintiendo que había violado una confianza, pero también con una nueva comprensión del hombre con quien estaba jugando a estar casada. Esa noche, mientras se preparaba para la cena, Mariana se encontró poniendo más cuidado que nunca en su apariencia. Eligió un vestido verde esmeralda que hacía juego con el anillo de compromiso que ahora raramente se quitaba, y se maquilló con una precisión que había aprendido observando tutoriales online durante la semana. Cuando Alejandro la vio descender por la escalera, su expresión de admiración no requirió actuación alguna. «Estás deslumbrante», dijo con sinceridad. «Gracias», respondió ella, notando que él también se había esmerado. Un traje gris claro que nunca le había visto, combinado con una camisa del mismo tono verde que su vestido. «Tú también te ves muy bien». El restaurante, como era de esperar, pertenecía a la categoría de establecimientos donde Mariana nunca habría entrado como empleada doméstica. El maître los recibió con deferencia, dirigiéndose a ella como señora Montero, con una naturalidad que aún la desconcertaba. «Es la primera vez que salimos así», comentó Alejandro mientras les servían vino, «como una pareja normal. Excepto que no somos una pareja real», le recordó Mariana suavemente. «Cierto», concedió él, «aunque empiezo a olvidarlo a veces». La confesión, dicha como algo casual, creó un momento de tensión entre ellos. Estaban aún actuando. ¿Y si era así, para quién era la actuación ahora, cuando no había familia observándolos? La cena transcurrió entre conversaciones ligeras y risas genuinas. Descubrieron que compartían un sentido del humor similar y una pasión por la literatura que nunca habían tenido oportunidad de explorar en su relación anterior. «Nunca imaginé que leyeras a García Márquez», comentó Alejandro. «Siempre te veía con novelas románticas». «¿Me observabas?», preguntó Mariana, sorprendida. Fue el turno de Alejandro de sonrojarse ligeramente. «No exactamente, solo notaba cosas a veces». «Como yo notaba cosas sobre ti», respondió ella con una sonrisa. «Tal vez no éramos tan invisibles el uno para el otro como creíamos». El momento fue interrumpido por la llegada de un conocido de Alejandro, un importante empresario local que se acercó a su mesa con curiosidad apenas disimulada. «Montero, qué sorpresa verte aquí», saludó el hombre, su mirada evaluando a Mariana con interés. «¿No nos presentas?» «Por supuesto. Ricardo, esta es Mariana, mi esposa». «Mariana, Ricardo Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio». «Su esposa», repitió Ricardo claramente sorprendido. «No sabía que te habías casado». «Fue una ceremonia privada», explicó Alejandro, tomando la mano de Mariana sobre la mesa en un gesto que ya se había vuelto natural. Ricardo los observó con curiosidad. «Felicidades a ambos entonces. Un placer conocerla, señora Montero». Cuando se marchó, Mariana soltó una risita nerviosa. «La noticia se extenderá como fuego por toda la comunidad empresarial ahora». «Mejor así», respondió Alejandro. «Cuanto más personas crean nuestra historia, más creíble será para mi familia». La noche avanzó con una sensación creciente de intimidad. El vino, la música suave, las miradas compartidas, todo contribuía a crear una atmósfera que hacía cada vez más difícil recordar que su relación era una elaborada mentira. Al regresar a la mansión, un silencio cargado los acompañó hasta la puerta de la habitación de Mariana. Se detuvieron allí, súbitamente conscientes de lo fina que se había vuelto la línea entre la actuación y la realidad. «Gracias por la cena», dijo Mariana, su voz apenas un susurro en el pasillo silencioso. «Lo pasé muy bien». «Yo también», respondió Alejandro, sus ojos fijos en los de ella. «Deberíamos hacerlo más a menudo, para mantener las apariencias», añadió ella, como un recordatorio para ambos. «Por supuesto», asintió él,
aunque algo en su mirada sugería otra cosa. Se miraron por un largo momento, atrapados en un espacio entre lo real y lo fingido, lo deseado y lo permitido. Finalmente Alejandro se inclinó y besó su mejilla, un gesto que se había vuelto habitual, pero que ahora parecía cargado de un significado diferente. «Buenas noches, Mariana», murmuró cerca de su oído. «Buenas noches, esposo», respondió ella medio en broma, medio en serio, antes de desaparecer tras la puerta de su habitación. Alejandro permaneció un momento en el pasillo, contemplando la puerta cerrada con una expresión que nadie más podía ver, una expresión que revelaba la confusión de un hombre que había comenzado un juego peligroso sin anticipar cómo cambiaría su corazón. Detrás de su propia puerta, Mariana se apoyó contra la madera, sus dedos tocando ligeramente la mejilla donde los labios de Alejandro habían estado. La farsa se estaba volviendo demasiado real, los sentimientos demasiado genuinos, y faltaban 5 meses para la fiesta de aniversario, 5 meses más de esta intimidad creciente que amenazaba con romper todas las barreras cuidadosamente construidas entre ellos. «Esto se está complicando», murmuró para sí misma, aunque ya era demasiado tarde para retroceder. La mentira había adquirido vida propia, arrastrándolos a ambos hacia un destino que ninguno había previsto. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. La vida en la mansión Montero encontró un nuevo ritmo, uno que incluía desayunos compartidos, mensajes de texto durante el día, cenas casi todas las noches y, cada vez más frecuentemente, salidas públicas como pareja. La sociedad de Mérida, inicialmente sorprendida por el inesperado matrimonio del soltero, más codiciado de la ciudad con una mujer de origen humilde, gradualmente aceptó la situación como un romance digno de admiración. Alejandro y Mariana eran invitados a eventos sociales, cenas y galas benéficas donde interpretaban perfectamente sus papeles como pareja enamorada. Lo inquietante era que cada vez resultaba menos una interpretación. Una tarde de sábado, mientras disfrutaban del jardín recién renovado bajo la sombra de una ceiba centenaria, Mariana planteó la pregunta que había estado evitando durante semanas. «¿Qué pasará después?», preguntó, sus ojos fijos en las flores que había plantado personalmente, transformando el antes austero jardín en un exuberante oasis tropical. «¿Después de qué?», respondió Alejandro, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Después de la fiesta de aniversario, cuando ya no necesitemos mantener esta farsa». Alejandro guardó silencio por un momento, contemplando su taza de té como si contuviera respuestas. «No lo he pensado mucho», mintió. La verdad era que pensaba en ello constantemente. «Deberíamos hacerlo», insistió Mariana. «Planear cómo terminar nuestro matrimonio de manera que no destroce a tu abuela». «¿Es eso lo que quieres?», preguntó él, su voz extrañamente tensa. «¿Terminar esto?». Mariana lo miró sorprendida por la pregunta y por la emoción apenas contenida en su tono. «Es lo que acordamos desde el principio, ¿no? Una mentira temporal para no decepcionar a tu abuela». «Las cosas han cambiado», dijo Alejandro finalmente, reuniendo el valor para expresar lo que había estado sintiendo. «Al menos para mí». El corazón de Mariana se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. «¿Qué ha cambiado exactamente?». Alejandro dejó su taza y se giró para mirarla directamente. «Todo. La casa ya no se siente vacía. Las mañanas tienen un propósito más allá del trabajo. Las noches ya no son solo horas que hay que soportar hasta el amanecer». «Alejandro, déjame terminar, por favor», pidió él, su habitual confianza empresarial completamente ausente. «Sé que esto comenzó como una mentira. Sé que te presioné para que aceptaras un papel que nunca pediste.